Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bienvenidos familia a otro episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Me encuentro hoy con mi amigo, mi hermano, mi compañero de la travesía, Robert Guerrero. Robert es director de la iniciativa latina de City to City, Norteamérica y Caribe, y para mí es un gusto nuevamente estar aquí. Sí, oye, qué bueno estar de nuevo viéndonos, compartiendo en este espacio que, pensando yo en los episodios que hemos estado juntos, de nuevo, digo, yo no sé cómo se estará beneficiando a la gente. Yo lo que sé es que yo me estoy enriqueciendo mucho con esto. Siempre aprendo mucho contigo, Jules. Y qué bendición también tenerte como compañero en City to City. Yo creo que estamos llenando eso de latinos. Representando. Sí, pero un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes, con nuestra audiencia, ahora en video, ¿verdad? Ahora nos pueden ver en vivo. Como digo yo, la gente me puede escuchar, imaginarme que soy rubio, ojos azules, ¿verdad? Y cuando me ven, dice, a veces la gente cree, o sea, hay personas que piensan que los dominicanos somos como un solo perfil. Sí. Y después me dicen, tú no pareces dominicano. Digo yo, ¿será porque tú no conoces a los dominicanos? Porque los dominicanos somos una mezcla de todo, somos la cosa más mezclada del mundo. Pero bueno, qué bueno estar aquí en este espacio. Hoy vamos a estar hablando, tratamos temas, como hemos dicho aquí, que son valores de una confraternidad que tenemos, que se llama Confraternidad Avance, que es una confraternidad de pastores y pastoras que son líderes de redes en diferentes ciudades de Norteamérica y el Caribe, que tienen como valor la multiplicación de iglesias, la plantación, pero iglesias que viven la misión de manera integral, ¿verdad? Correcto. Y uno de esos valores que nosotros tenemos y que resaltamos en el valor de misional, y otro de los valores es el relacional, es la importancia del discipulado. El discipulado, no, o sea, la iglesia como movimiento y cualquier movimiento tiene que tener el discipulado como algo céntrico. El movimiento, para que haya movimiento tiene que haber multiplicación, sí. Reproducción y multiplicación, y la manera en que nos reproducimos y nos multiplicamos es a través de el discipulado. Jesús nos dijo que vayamos a ser discípulos. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Y nuestro acercamiento al discipulado, yo creo que también se resalta que no es una experiencia atómica, no somos islas, no somos meros individuos que de vez en cuando nos juntamos, sino que el discipulado es una experiencia bien comunitaria, se forja en comunidad. Correcto. Sí, porque a veces se piensa que el discipulado se dice una vida con otra vida, pero en verdad el discipulado es más comunitario. Así es. Y de hecho, algo muy típico de nosotros, algo que me gusta de nuestra herencia latina espiritual, es nuestro enfoque de la iglesia. Nuestro enfoque de la iglesia principal, y creo que lo hemos mencionado anteriormente, es la iglesia como familia. Uh-huh. Y uno piensa, oye, ¿cómo fui formado? No es simplemente que una persona se invirtió en mí. Así es. Es una red de relaciones que tienen cada uno su contribución a formar quién soy, quién eres tú, ¿verdad? Y así mismo el proceso discipular, que es en comunidad. Jules, personas que en tu formación cristiana han dejado huellas en ti, que tú puedes decir, oye, yo soy como soy ahora en mi fe, en mi caminar, por esta persona, por aquella persona. Mira, Roy, yo le debo mucho a Carmen María López. Carmen María era la esposa de mi pastor. Era considerada por todo el mundo la pastora entre la gente. Ellos pastorearon la misma iglesia por más de 50 años. Y yo recién convertido, primer año de universidad, ella me tomó bajo su ala como una amiga, como una pastora, como una consejera. Y yo me acuerdo que ella se sentaba todas las semanas conmigo después de los servicios en el balcón de su casa. Ella vivía cerca de la iglesia. Y hablamos de la vida. Oh. Ella se sentaba tranquila. No había necesariamente una agenda. Se sentaba y comenzaba a hacerme preguntas de cómo yo estaba, de cómo yo me sentía, de cómo estaba manejando
la familia, tensiones, relaciones. Y entonces de pronto me preguntaba, ¿y qué tú crees que Jesús está haciendo en este momento en tu vida? Con todas estas cosas sucediendo. Era el tipo de persona que te hace una pregunta y te devela todo. O sea, no hay defensa. Pero tuvo una paciencia conmigo bien grande. Su modelaje de su amar a Dios, a Jesús sobre todas las cosas, amar a la gente, a extender una gracia hermosa hacia toda persona, particularmente los más vulnerables y necesitados. No. Entonces ella siempre estuvo ahí por muchos años. Ella me vio a través de confirmar mi llamado al seminario, a ver yo formando una familia, todas estas cosas. Ella ya partió con el Señor, pero ella hizo una marca increíble en mi vida. Oh, qué lindo escuchar eso, ¿no? Hay gente que caminaron con uno y formaron a uno sin uno darse cuenta. Sí. En mi caso, una de las personas que más profunda marca dejó en mí fue el pastor de la plantación de iglesia donde yo terminé yendo, ¿no? Caí en una iglesia en mi barrio, un pastor que él es norteamericano, pero holandés, de descendencia, Jay Nauta. O sea, no puede ser más holandés de ahí. Wow. Pero ese hombre supo meterse en el barrio con nosotros, los muchachos. Hizo vida con nosotros. Oye, los relajábamos por el acento que tenía. Él se compenetraba con nosotros, pero era medio torpe. y gozábamos con él. Pero él nos llevaba a todos lados. Mira, nos íbamos a la playa en tienda de campaña. En una ocasión exploramos cuevas en la República Dominicana, es cuevas preciosas, y en un momento eran cuevas salvajes que todavía no, ahora son turísticas. Y nos íbamos en viajes, nos llevaba en viajes misioneros. Y era, o sea, yo pude ver un ser humano en toda su dimensión, ¿verdad? Y cómo él nos enseñó yo recuerdo él enseñándome a organizarme financieramente, yo un adolescente, porque yo desde adolescente ganaba dinero, vendía en la calle, vendía periódicos, y él sentándose conmigo, enseñándome, pero qué sé yo que eso es formándome en Cristo que estaba, ¿verdad? Y claro, nos daba clase, el hombre era un maestro, aburrido predicador, oye, se le dormía a todo el mundo, pero su contenido era tremendo. Bueno, esa es una de las personas de varias que pudiera mencionar. ¿Sabe, Jules? En esto de discipulado, que tiene tanto valor, de hecho Jesús nos dijo que hagamos discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Sí. Hay tanta carencia en las iglesias. Es algo que nos preocupa, de que no haya como una estrategia definida de discipulado, o que crean que simplemente por escuchar sermones la gente va a ser discipulada. Y la otra cosa que he notado que nos preocupa es cuando el discipulado se reduce a la pedagogía. O sea, sabemos que parte del discipulado es pedagogía. Claro. Hay que enseñar, hay clases, hay doctrina que enseñar. Pero cuando incluso le llaman las iglesias generalmente la clase de discipulado, que es como, incluso yo he escuchado personas que me dicen, ya yo fui discipulado, porque participé de una clase de 3 meses, aprendí los valores de la iglesia, la doctrina, y ya yo fui discipulado, ya yo pasé por esa. ¿Verdad? Sí. Y es porque se ve que en esa definición de discipulado es un pequeño entrenamiento que tú pasas por una temporada de vida y después te gradúas a cosas más importantes. Sí, exacto, como que ya lo pasaste cuando es un asunto de vida. Mira, yo fui parte de esto. Una iglesia que en su época fue de las iglesias más influyentes en los Estados Unidos en el movimiento de iglesia de crecimiento. Se llama Willow Creek Community Church. Sí, en Chicago. De Chicago. Una iglesia en su época de las que más rápido estaban creciendo, mega iglesia. Hicieron un estudio después de muchos años de existir como iglesia. Creo que fue un survey que hicieron, una encuesta de varios años. Empezó en el 2004, recuerdo, y creo que la encuesta duró como unas
2 o 3 años. Y entrevistaron... Dura tanto también, pues son 20 y pico de mil miembros. Sí, exacto. Y entrevistaron a 5,000 de sus congregantes, Wow. ¿verdad? Y esto fue lo que arrojó, la campaña de encuesta se llamó Reveal, para evaluar una encuesta sobre el estado espiritual de la gente. Y esto fue lo que arrojó lo siguiente. Y se descubrieron que una mayor participación en los programas de la iglesia, como asistir a los servicios, los grupos pequeños, involucrarse en el voluntariado, no resultaba de manera confiable en la madurez espiritual más profunda. Entendida esa madurez como amar a Dios y amar a los demás. Me gustó eso, que lo que medían era cuánto amas a Dios, cuánto estás amando al prójimo, que participar en los cultos, en los grupos pequeños que daban estudios bíblicos, no resultó en eso. Entonces, pero lo que me llamó más la atención fue la solución que aplicaron. Y la solución que aplicaron fue que eliminaron el culto de media semana y lo sustituyeron por clases tipo universidad y invitaban profesores de seminarios. Incluso yo llegué a ir, aunque yo no soy profesor de seminario, pero como practicante, teólogo practicante, a enseñar materias. Y quisieron resolverlo con volverse académicos. Y claro, sabemos que eso no es. Mira, hoy tenemos un invitado muy especial, un amigazo mío. Él es uno de los miembros fundadores de la Confraternidad de Avance, que iniciamos hace unos años atrás, plantador de iglesias y mentor de plantadores de iglesias. Vive en la ciudad de Houston. El querido hermano Víctor Marte nos acompaña, claro, no en presencia aquí, sino que está en pantalla. Nos alegra mucho tener a Víctor. Y invitamos a Pastor Víctor porque si le pudiéramos poner un segundo apellido, Víctor Marte discipulador, porque él vive esto. De hecho, en nuestra confraternidad, Víctor es el que ha elevado la temperatura del discipulado y es el que nos ha entrenado en eso. Así que, Víctor, bienvenido a nuestro espacio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Hola, Víctor. Que, por cierto, tú encarnas mucho eso. Víctor es un tipo que no, o sea, él te habla las cosas como son. Te habla las cosas como son. Bienvenido a este espacio, Víctor. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Muy bien. Siempre muy bien, Rob. Sí, tú siempre estás bien. Tú siempre estás bien. ¿Para qué afanarse? Jules, qué bueno verte, qué bueno verlos a los dos. Gracias por la invitación. Este podcast ha sido enriquecedor para mí y para la gente que conozco. Le he enviado a todos los episodios. Han sido muy enriquecedores y van a seguir siendo. Es necesario este espacio. Este espacio es tan necesario para nuestra comunidad latina. No tenemos un espacio como este y gracias a Dios que lo inspiró a ustedes y gracias a Dios que nos une para crear y hacer un espacio como este. Háblanos, Víctor, cuéntanos, o sea, ¿qué haces? ¿Cuál es tu ministerio ahora reciente? O sea, en tiempos recientes has evolucionado en tu ministerio en términos de que ya no pastoreas directamente, aunque casi plantas otra iglesia, ¿verdad? Porque estoy en eso. Que no deja de discipular. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Háblanos de tu ministerio. Ya. Robert, yo desde que nos convertimos, una de las ventajas que yo tuve cuando me convertí es que el pastor Domingo Arias caminó conmigo por 8 meses con un discipulado intencional, no solamente de manera teórica, sino caminó conmigo. Me llevaba donde él iba, hacíamos cosas juntos. Toda pregunta abría la Biblia para contestármela o me hacía preguntas para ver. Entonces,
el discipulado desde el principio se formó en mí como uno de los valores más altos. Y eso me ayuda a poder plantar iglesias más fácil. Entonces hemos plantado iglesias en Dominicana, hemos ayudado a plantar iglesias en Nueva York cuando vivíamos en Nueva York, y hemos plantado iglesia en Houston. Plantamos una iglesia, replantamos cuando el lenguaje de revitalizar y replantar iglesia no se conocía. Replantamos una iglesia que pastoreé por 17 años, la que más tiempo he estado, y ahora estoy en un proceso de plantar una iglesia en el lugar donde vivo. Estoy ahora mismo trabajando con la Union Baptist Association, es la asociación local de Houston. Tenemos aproximadamente unas 440 iglesias que son parte de la red, y yo soy el consultor hispano con aproximadamente unas 126 iglesias. Mi trabajo ahí es entrenar plantadores, líderes. Uno de los mejores trabajos que hago ahí es esto de replantar iglesias. Hemos ayudado unas 5 iglesias desde cero a replantarse completamente. Y el trabajo de avance, de la comunidad de avance, donde hacemos de todo. Sí, hacemos de todo. Un poco de todo. De hecho, la primera vez que yo te conocí, nosotros tuvimos una conversación donde tú estabas explorando y estábamos explorando posibilidades de educación continuada para líderes de iglesias, laico, pastoral, pero era a nivel masivo, era como de decenas y decenas y decenas de iglesias. Bueno, ahora mismo todavía estoy en eso. Estamos creando algo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en las iglesias para plantar iglesias, es que no tenemos una ruta de discipulado que lleve al líder hasta el punto de ser enviado. Entonces, tratando de crear por lo menos el espacio y los recursos necesarios de una manera que no sea teológicamente aguado, no superficial, pero que sea práctico para nuestro contexto. Entonces, en eso estamos ahora, porque para mí el discipulado es más que simplemente un curso, un caminar con alguien. Yo creo que el discipulado es un proceso de vida. Todos nosotros necesitamos estar discipulando a alguien o siendo discipulado por alguien. En este tiempo le llamamos mentoría, le llamamos coaching, le llamamos todo eso, pero en la Biblia se llama discipulado. Es hacer de alguien que no conoce a Cristo, hacerlo un amigo de Cristo. Y lo has descrito como una experiencia orgánica, ¿verdad? ¿A qué tú te refieres cuando piensas discipulado orgánico? ¿Cómo tú te acercas a esa definición? Mira, yo leí el libro, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, el verso 14. Jesús hace un giro que para mí me volvió loco, completamente me volvió loco. Y es que Jesús, después de invitar a los discípulos a caminar con él, de enseñarle, le hacían preguntas y todo, caminar con ellos, empoderarlos para que hagan lo mismo que él hacía, y ellos estaban, ¿quién es este? A punto de ir a la cruz, se reúne con ellos y le dice, ¿sabe qué? Ya no lo voy a, ya ustedes no me van a llamar Señor. Ahora ustedes son mis amigos. Y le cambia la relación. Como que si yo acercarme a Dios como una entidad que yo le debo pleitesía, que es cierto. Yo acercarme a Dios como una entidad que yo le debo obediencia, es cierto. No era suficiente.
que había una relación más profunda que simplemente tener que obedecer a Dios, tener que conocer a Dios, tener que hacer esto. Y es la relación de amistad. Y lo curioso y particular de una relación de amistad es que el amigo tú lo escoges. Wow. El amigo, tú decides caminar con un amigo. Tú no tienes que caminar con alguien. Háblanos un poquito más de eso. Wow, qué interesante esto. O sea, conozco a Dios, aprendo de Dios, obedezco a Dios, pero hay un momento en que es caminar con un amigo y que Él nos escoge, porque como tú dices, o sea, uno con un amigo, eso es una relación opcional, no es como con el hermano, ¿verdad? El hermano, aunque no te guste tu hermano, ese es tu hermano, compadre. Ese fue el que te tocó, o tu hijo, o tu hijo. ¿Verdad? Pero con amigos se escogen. Wow. Sí, ¿cómo? Porque, háblanos de eso, porque hablas de cómo te impresionó. El verso 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen la voluntad o lo que yo le mando. Y yo siempre entendí ese texto como que la amistad de Dios conmigo dependía de que yo le obedeciera. Pero cuando tú lees el contexto dice, no lo escogí yo, no me escogieron ustedes a mí, lo escogí yo a ustedes. Yeah. Ya no me llamarán Señor, sino amigo, porque el amigo conoce todo, se le revela todo. O sea, parece como que hay una contradicción. O sea, yo tengo que obedecerle para ser su amigo, pero él me escogió. Pero cuando tú lo lees, no dice, yo soy amigo de ustedes si ustedes hacen mi voluntad. Él dice, ustedes son mis amigos si hacen mi voluntad. Entonces la idea aquí es que el giro es que mientras más cerca como amigo yo estoy de Jesús, más deseo, no obligación, de obedecerlo, de servirle. El día que yo descubrí eso, Robert, yo dije, si alguien me ama así, que me... O sea que la manera en que te estás acercando al tema de Jesús diciendo no los considero esclavos, sino amigos, es una donde la lealtad se basa en el anhelo de intimidad con aquel que me ha escogido a pesar de mí. Yeah. A pesar de mis limitaciones y a pesar de yo tener que probarme ante él como condición para poder ser su amigo. Y lo que sucede, dos cosas suceden si no nos acercamos así. La primera es que comenzamos a ver a Dios como algo que nosotros tenemos que acercar. Es una obligación. Lo comenzamos a ver como obligación. Y bueno, el legalismo, el moralismo, todo eso desciende no desciende de yo quiero hacerle mal al otro. No, desciende de que yo quiero obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios yo tengo que. Cambia la narrativa de yo tengo que a yo quiero. Yo deseo. Es mi anhelo estar con mi amigo. Mira, Jesús y yo hablamos de deporte. Jesús y yo hablamos de la música. Nosotros, una de las personas más influyentes en mí en esto fue el doctor Bill Beckham. Él escribió un libro que se llama La Segunda Reforma. Y él decidió, dijo, esto no se lo voy a dar, porque él es blanco. Me dijo, esto no se lo voy a dar a los blancos. Dios me dijo que era para los hispanos. Yo lo quiero conocer. Él está vivo todavía. Yo lo quiero conocer. Sí, está vivo. Y me escogió a mí y al pastor Jorge Leán, un amigo, muy amigo íntimo mío, y caminó con nosotros más de 8 meses. Pero no para él enseñarnos esto, sino para que nosotros le ayudáramos a desarrollar desde la perspectiva latina esto. Y fue en ese aprender juntos, donde él no era el jefe, ninguno de nosotros éramos el discipulador, sino una
que se desarrolló el concepto que nosotros describimos como triadas. Entonces, en ese proceso nosotros practicamos disciplinas espirituales que nos ayudan a desarrollar, crecer, fomentar la amistad con Jesús, a la misma vez que desarrollamos la amistad unos con los otros. Entonces, en ese contexto, tú comienzas a practicar por ejemplo, una de las disciplinas es la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no como un acto religioso, sino como una posición cotidiana, donde, por ejemplo, yo tengo mis mejores conversaciones con Dios, las tengo en el baño, cuando me estoy bañando. Yo manejo, en Houston se maneja muchísimo. Una de las cosas que yo hice es que separé el asiento, yo manejo solo, el asiento de al lado, otra vez no es místico, simplemente para ayudar al principio. El asiento de al lado yo ponía mi mochila y mis cosas ahí en ese asiento para salir rápido. Decidí, sabes que no voy a poner nada. Jesús, siéntate ahí. Y yo manejo una hora y media y estoy en conversación con estoy escuchando el deporte, a mí me gustan los Astros. Oye, cuando los Astros pierden, qué pena. Esperanza contra eso es un problema, porque yo creo que Jesucristo, si tú hablas con Jesucristo de eso, él es yanquista, brother. Tú tienes un rival ahí. Sí, no. Víctor, él y yo odiamos los Yankees de la misma manera, ¿viste? Yo leí un artículo de los Yankees que se llama que los Yankees son una blasfemia. Son una abominación. Pero no creamos todo lo que leamos. Víctor, te estoy escuchando y lo que me viene también a la mente es que tú estás describiendo cómo en tu caminar con Jesús tú haces de lo cotidiano motivo de presentación, de diálogo, de apertura a Dios en cosas que quizás uno dice, pero si esto no importa. Dios no le interesa lo más cotidiano, esto es muy mundano para Dios. Yep. Y ese es un problema del discipulado que es una clase. El discipulado que es una clase te enseña acerca de Dios. Y no está mal. Nosotros necesitamos aprender todo lo que necesitamos aprender acerca de Dios y el Evangelio y todo lo que Él ha hecho y ha dicho de nosotros y para nosotros. Pero Él se encarnó. Si Él hubiera querido que el discipulado fuera una clase nada más, no se encarna. No manda un libro escrito. O sea, antes de inspirar a los que caminaron con Él para que escribieran, Él nos suelta un libro desde arriba y apréndanselo. O simplemente tuviéramos la Biblia y ya. Exacto. O sea, sin la encarnación, ¿verdad? Manifestaciones de Dios que quedan registradas sin esa encarnación, ¿no? Y sin la historia de Moisés, que caminó con Dios. Sin la historia de Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Sin la historia de David, que ya fue llamado un hombre conforme a mi corazón, con toda la vaina que tenía David. Parece que hay un momento donde tu relación de amistad con Dios se profundiza tanto que todo te lleva a profundizar más. Inclusive cuando te quedas, mira a la mujer ajena, mata a su esposo. Si leemos el Salmo 51, vemos lo que Dios reveló a David de él a través de esa experiencia. Que de otra manera David no creo que hubiera tenido esa experiencia. Entonces dice, no, porque Dios está promoviendo el pecado. No. Todavía soy yo el que peco. Pero en mi relación de amistad profunda con Dios y en la sensibilidad que eso produce, ¿okay? Todo me lleva a decir, ok, Dios, ¿qué cosa en este pecado, qué cosa de ti no sabía que tú me estás enseñando? Entonces, nos acercamos al pecado desde el punto de vista legalista.
y decimos, ok, yo tengo que dejar de hacer esto. Y nunca hacemos como no tenemos una relación íntima, no tenemos esas conversaciones profundas con Jesús, que dice, ok, ¿dónde dejé de confiar en ti aquí? Yeah. ¿Qué es lo que no sé de ti que esto me reveló? Yeah. Entonces, por ejemplo, nosotros en la iglesia teníamos una frase que decía, Dios revela lo que quiere transformar. Mm-hmm. Que nace necesariamente de que si tú estás, la intimidad con Dios te lleva a la revelación de tus pecados más profundos. Yeah. Pero la revelación, la amistad con Dios profunda te lleva a desearlo a Él más que eso que está produciendo el pecado en ti. Wow. O Esa sea es mi que experiencia. algo que mencionamos en un capítulo anterior del arrepentimiento, que nace de yo darme cuenta de que amé algo más que mi amor a Dios, ¿verdad? Y pensando en ese Salmo 51, en su confesión, que como que confunde, porque dice, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero él pecó contra Urías, él pecó contra Betsabé, él pecó contra... O sea, pero es que lo que le dolió a David, lo que le dolió, más que hice algo mal, más que el hecho de que maté a alguien, que un asesinato, fue que ofendió a Dios. Y lo que más le preocupaba era, no aparte de mí tu Santo Espíritu. ¿Verdad? O sea, que uno, de nuevo, uno lee la Biblia y todo lo vuelve como declaraciones doctrinales, para debatir si el Espíritu Santo se va o si no se va. David está expresando ahí, ahora que lo pienso, ¿no? Oye, lo que más anhelo, que es tu intimidad conmigo, por favor no me la quite. No, Yeah. eso es lo que él está diciendo ahí, ¿no? Y ese es uno de esos momentos donde, por ejemplo, la figura de David y los salmos, hay pocas cosas que uno puede imitar de David, pero hay muchas cosas que uno puede aprender de David en su sufrimiento, en su conciencia de sus faltas en momentos de crisis. Tampoco fue que él vino voluntariamente, ¿verdad? Lo tuvieron que confrontar. Uh-huh. Pero ahí es donde, por ejemplo, tú estás mencionando, Víctor, como un tipo de disciplina espiritual donde tenemos conciencia de la necesidad de arrepentimiento y confesión regular, no necesariamente por miedo o por temor a las malas consecuencias, sino por mi anhelo de vivir en comunión con el Dios de amor. Yeah. Entonces, mira, lo que nosotros llamamos el proceso de discipulado orgánico, que dicho sea de paso, no es todo el discipulado. Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros lo usábamos como la conexión de preconvertido a tener hambre de Dios. La premisa es que si tú le enseñas a alguien la palabra que no está preparado porque no ama a Dios, y el que no ama a Dios no ama su palabra, lo que tú haces es dar información a esa persona. Entonces, mucho discipulado fracasa porque le está dando información de Dios a gente que no quiere saber de Dios, pero no lo saben. Yeah. Entonces, lo que hacemos es que en este proceso, un proceso muy orgánico y muy contextualizado, tú puedes hacer, tú le puedes añadir lo que tú quieras. Cada vez que me preguntan, dime, ¿tiene algún material? Digo, no. Esto en inglés se dice, this is not taught, it's caught. O sea, tú tienes que vivirlo conmigo. Si tú, por ejemplo, las iglesias que hemos entrenado, lo viven conmigo y con mi esposa. Y después que lo viven, entonces ellos deciden qué cosas le añaden, qué cosas le quitan, pero siempre manteniendo la meta final. La meta final es desarrollar una amistad profunda con Dios y con los demás. Entonces nosotros para esto, lo que hacemos el proceso es practicar 4 disciplinas espirituales para ayudarnos a desarrollar esa amistad profunda con Dios. La primera es la presencia de Dios. Y cuando hablamos de practicar la presencia de Dios, esta idea de no... los que caminaban hacia Maú, Jesús se le aparece, Jesús le enseña,
ellos no tienen idea de lo que era Jesús. Están escuchando, están sintiendo algo bonito y todo eso, pero no tienen idea de que era Jesús. Entonces, hay forma en que nosotros podemos escuchar acerca de Jesús, escuchar la palabra de Jesús y no not acknowledge him, no darnos cuenta que Él está presente. Entonces, vamos a voltear esa torta con la práctica de la presencia de Dios. Y la idea es, vamos a practicar la presencia de Dios como cotidiano. Y si Dios y si Dios es omnipresente, no tenemos que exagerar. Él está en todos los lugares. Yeah. El problema soy yo, que no tengo los receptores. No soy consciente de que Él está aquí. Yeah. Entonces es desarrollar aprender a abrir los ojos para verlo en lo cotidiano. Es una práctica. Y además que los ojos, la conciencia. Yeah. Es esa idea de que Dios está. O sea, Dios está. Yeah. Lo reconozca yo o no, Él está. Yeah. Entonces, vamos a practicar reconocerlo. Comenzamos enseñándote a practicar 5 minutos de la presencia de Dios. De ahí podemos llevarte a cuál es algo cotidiano que tú haces y que te toma mucho tiempo. Puede ser el trabajo, puede ser el manejando, puede ser cualquier cosa. Comienza a tener conciencia de la presencia de Dios en esos lugares. Entonces, tú una vez que tú haces eso, comienza a entender. La otra disciplina es practicar el señorío de Dios. Y cuando hablamos de practicar el señorío de Dios, no se trata simplemente de reconocerlo como el Señor de todo que Él es, sino de practicar la obediencia radical. Es la manera que yo lo puedo explicar mejor. Es esta idea de disparar y luego hacer preguntas. Una de mis insistencias con Dios era entender lo que Él estaba haciendo. Y si no entendía, no voy a hacer nada. La práctica del señorío de Jesús es aprender a obedecer a Dios y luego hacer preguntas. Señor, ¿esto era tuyo? Claro, no estamos hablando no estamos hablando de nada místico. Esto es muy orgánico, muy cotidiano. Estamos en la tierra, no estamos en el cielo, de que Dios te dijo que te tire de un puente. No. Tú estás en la fila. Por ejemplo, una de las prácticas que yo hago cuando yo voy a comer, yo voy a orar por los alimentos. El servidor que está conmigo, yo le pregunto, ¿tú tienes alguna necesidad que tú quieres que yo ore por ti? No. A mí me daba vergüenza al principio, pero Dios puso eso en mi corazón. No. Entonces, vamos a obedecer. Y las experiencias que he tenido después de eso, ahora entiendo. Pero obedecí antes de entender. Eso es para mí eso es practicar el señorío de Jesús en tu vida. La tercera práctica es aprender a escuchar a Dios en oración. Es esta idea de que la oración es conversación. Y, por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo, Dios está hablando. Yo no sé si Dios está hablando a través de mí. Tú no sabes si Dios está hablando a través de ti, pero Dios está hablando. Entonces, hay momentos donde tú vas a decir algo que Dios te va a hablar. ¿Qué hacemos nosotros? Es que cuando nos reunimos en triadas, después de la conversación acerca del texto que llevamos y la experiencia que tuvimos practicando las disciplinas espirituales, preguntamos, ¿qué te ha hablado Dios? ¿Qué ha dicho Dios? Y es la idea esta de que el que tenga oído para oír, escuche. A mí me parece eso rarísimo de Jesús. El que tenga oído para oír, escuche. Parece ser de que podemos oír sin escuchar. Digo yo.
Entonces, hay cantidad de cosas que Dios habla que nosotros la pasamos por alto. Entonces, ¿qué tal si toda conversación la tomo yo como Dios hablándome y después decido si no fue Dios o no? Víctor, una pregunta, pensando en, porque aprendí las tríadas contigo y en la práctica es que uno realmente lo aprende, ¿no? La audiencia aquí va a escuchar y tal vez van a salir a practicar tríadas, no, tú siempre has dicho, empieza contigo, estas prácticas, luego lo compartes con otros, ¿verdad? Te reúnes con uno más o después dos. Las tríadas, ¿con qué frecuencia se reúnen cuando tú tienes una tríada, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Tratan de reunirse una vez a la semana? ¿Cómo lo incorporan como un ritmo entre ustedes? Si la meta es amistad con Dios y amistad con los demás, tú decides. Ok. No, ya. Claro, eso está claro ahí. Esto no es de, los martes a las 3 de la tarde. Es tan fluido como lo es la amistad y como se reúnen amigos. Ya. Hasta 2 veces a la semana yo me puedo reunir con alguien. Ya, ok. Y cuéntanos algo, porque tú has plantado iglesias y se han plantado iglesias con esto. ¿Cómo, si en breve, si en un par de minutos tú nos puedes decir cómo eso lleva a una iglesia a nacer? Porque tú te retiraste del pastorado, pero como sigues discipulando, ahora tú tienes un grupo y casi estás plantando otra iglesia. O sea, es interesante esto, porque el mundo de plantación de iglesia, esto es lo que me encanta. En Avance nosotros decimos las relaciones plantan iglesia, no los eventos, ¿verdad? Sí. Y cuéntanos, o sea, cómo eso evoluciona a multiplicarse. ¿Cuál ha sido tu experiencia de eso? Pero brevemente. Sí, no. En la iglesia que pastoreaba, nosotros teníamos 100 personas, era sostenibilidad, luego plantamos. La meta es quién se está multiplicando, dónde Dios está haciendo multiplicación. Pero como estrategia para plantación, la manera que nosotros lo enseñamos en el centro de plantación de iglesia que tenemos aquí en Houston plantar iglesia es encarnación comunitaria, discipular tu comunidad y quizás tiene un servicio. Entonces, cuando enseñamos encarnación comunitaria, nos conectamos con 20,000 personas, pero ¿qué hacemos con ellas? Entonces, el discipulado orgánico llena ese espacio. Yeah. Toma gente que no conoce a Dios, desconectada completamente de Dios, toma gente quizás apartada del evangelio, o toma gente que dicho sea de paso, a la gente que más tiempo tiene en el evangelio, que se le hace más difícil. ¿Okay? Sí, porque hay paradigmas establecidos y hay malas mañas, hay apertura hay que deconstruir, autorreforma. El nuevo no sabe nada, es lo que tú le estás enseñando. Las más profundas reflexiones de texto que nosotros escogemos un texto a semanal. La más profundas reflexiones del texto me la ha dado un inconverso, una persona que supuestamente no conoce nada de Dios. Eso me ha pasado a mí varias veces. Entonces, es que vienen con ojos frescos. Entonces, finalmente, y esto no es, ven que vamos a discipular, no, te invito a un café. Una de mis experiencias más profundas, así rapidito, fue Antonio. Antonio tuvo un problema matrimonial, no por él, sino por otro. Era un cristiano inmaduro, saltaba de iglesia para acá, para allá. Alguien le dijo, oye, habla con Víctor, reúnete con Víctor. No, que el bautista, no. Pero hay que perdonártelo eso, ¿no? No me gusta su iglesia. Le dice, no, haz una cita con él. Hicimos una cita. Nos reunimos, comenzamos a practicar las disciplinas espirituales el mismo día. Él me contó lo que le había pasado ese día. Nos reunimos después por un año entero. Ahora él es líder.
Nos reunimos por un año entero y solo esa vez hablamos de su problema. El tipo se enamoró de Cristo. Wow. Bueno, Víctor, esto es tan rico que este tema del discipulado, de hecho, es tan importante que queremos en Sin Púlpito ni Maquillaje y en este tipo de conversación seguir explorando, porque es que no podemos ser el pueblo de Dios que impacta al mundo si no estamos viviendo el discipulado como comemos, tú sabes, los 3 golpes. El plátano con el salchichón o sea, la cotidianidad, porque a veces nosotros la espiritualidad lo reducimos a momentos especiales, pero una cosa que a mí me ha encantado de ti, Víctor, que me ha ayudado muchísimo, es en esto del discipulado, es incorporarlo a la rutina de constante. Y pienso en eso, ¿verdad? Porque Víctor siempre, cuando yo, Víctor, porque lo mío era, dame una estrategia para plantar iglesia, él decía, comienza contigo, practicando la presencia de Dios contigo, hablando con Dios en lo contigo. Y algo que aprendí, esto lo aprendí de Víctor, que desarrollé esa disciplina donde yo pongo una silla. Cuando yo vivía aquí en Miami, yo me iba para mi patio, me acomodaba. Una vez uno de mis hijos me visitó y me miró por la ventana y dice, pero papi, ¿está volviendo loco? Él se ha pasado la tarde entera y yo practicaba mi descanso sabático así. Él se está volviendo loco y después él observando dice, pero es con Dios que está hablando. Él lo descifró. Entonces, digo yo, muchacho, hablamos de todo. Incluso cosas que no te puedo decir porque son muy íntimas. Me pasé la tarde entera hablando, pero eso lo aprendí con Víctor y gracias por tu contribución a esto, Víctor, y a nuestros amigos y amigas oyentes, compañeros de esto, queremos animarles, ¿verdad? Empieza contigo, empieza con lo que tú eres, tu caminar con Dios e invita a otro en ese trayecto. ¿Quién te pone en el camino, Dios, que tú te inviertes y luego lo haces con otro? Y luego eso se multiplica en un momento dado, podemos hablar del proceso de multiplicación de tríadas que lleva a lo que podría ser, como tú dices, puede que resulte en un servicio, en un culto, puede que no, pero el evangelio se sigue multiplicando. Y en Sin Púlpito ni Maquillaje, gracias por estar aquí, Víctor. Recuerda que nosotros podemos tratar diferentes temas a diferentes niveles, pero el discipulado comienza, como Víctor está sugiriendo, desde la cotidianidad. Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida, en todo tiempo de nuestra vida, y está interesado en nuestra honestidad, nuestro anhelo por amistad con Dios, que ciertamente es el Rey, es el Creador, es a quien nos sometemos, pero lo hacemos por anhelo a ser sus amigos. Así es. Gracias, Víctor. Y a los que nos escuchan, si te interesa aprender más de la Confraternidad Avance, si eres pastor, te interesa conectarte con otros pastores de tu ciudad y formar una red de amistad donde se acompañan unos a otros para ayudar a avanzar el evangelio en tu comunidad, contáctate con nosotros. Para eso existimos, para ayudarte y acompañarte en ese proceso. Víctor, Dios te bendiga mucho. Jules, qué bueno estar con ustedes. Sí. Y recuerda que si estás escuchándonos a través de Spotify, puedes ir a la parte, hay una encuesta que puedes contestar una pregunta. Es una manera de nosotros saber cómo tú estás digeriendo, pensando. Y si estás escuchándonos o viéndonos por YouTube, también puedes hacer un comentario. Nos gustaría saber de eso. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.